Muy buenas noches. En nombre de Grupo Editores y de Víctor Hurtado, les agradecemos su presencia esta noche, en que presentaremos ahora otras presentaciones. En la mesa nos acompañan a la izquierda Pedro González Ojeda, director del Instituto de México, don Miguel Albero, consejero cultural de la Embajada de España. No se oye. Hola. A la izquierda, don Pedro González Olvera, director del Instituto de México. De seguido don Miguel Albero, consejero cultural de la Embajada de España, Víctor Hurtado, autor del libro, don Darío Cuchilla, periodista de la revista cultural Áncora, y un servidor, Oscar Costa. Brevemente quiero contarles que en Grupo Editores, desde hace varios años, cuando habíamos ya iniciado el trabajo de comunicación, de narrativa con la colección Sulayo, por distintas razones y entre ellas una de mucho peso, la ambición personal, queríamos publicar ensayo, y queríamos publicar ensayo en su concepción fundamentalmente literaria subjetiva. Hicimos para ello varios intentos, formamos consejos editoriales, convocamos redacciones de obras específicas, y no fue sino hasta hará año y medio que pudimos publicar un primer ensayo, un primer libro de ensayo, el libro El lado oscuro, ensayos sobre la violencia, que siendo un libro excelente, no satisfacía por completo el concepto de ensayo que queríamos llevar adelante, porque justamente queríamos reivindicar el ensayo literario y separarnos un tanto del ensayo académico, del ensayo técnico, del informe, estudios realizados para fines académicos o técnicos precisamente. Dentro de esa concepción y tratando de convencer a escritores de ensayo, a escritores potenciales de ensayo, incluso habíamos inventado una definición del tipo de ensayo que queríamos hacer, diciendo que lo que queríamos eran conversaciones de cantina. Conversaciones de cantina pues, siempre son subjetivas y, si se quiere, a veces incluso irresponsables,
y que tienen por característica que siempre provocan una respuesta. Siempre provocan en el interlocutor una reacción, una subjetividad propia y, digámoslo así, otro ensayo. Cuando Víctor Hurtado nos propuso la publicación de sus artículos, sus ensayos, sentimos que al fin habíamos encontrado el libro que nos iba a poder servir para señalarle e invitar a muchos otros autores a escribir desde su propia subjetividad y con calidad literaria, solo que modificándonos la definición que habíamos dado en Conversaciones de Cantina, porque los ensayos de Víctor ciertamente no son Conversaciones de Cantina. Si acaso para parecerse a esto, podríamos decir que son las conversaciones tranquilas en una terraza, de una cerveza, así que probablemente un buen vino y ciertamente normalmente hoy nos sentimos por esto ciertamente contentos cuando publicamos libros como Otras Disquisiciones. Nos sentimos de partida retribuidos en nuestra función de editores, porque si leer es un placer, escribir debe serlo, y editar, aunque no lo crean, lo es, y especialmente editando libros o editando de autores como Víctor Hurtado. Eso nos justifica para haber hecho el esfuerzo de publicar este libro, pero estamos seguros de que ustedes, como lectores, que estoy seguro además son lectores relevantes de las cosas que Víctor escribe, le cedo la palabra a don Pedro González, quien da una reseña de Víctor Hurtado. Muy buenas noches a todos ustedes. Antes que nada quiero agradecer la invitación para presentar este libro de Víctor. Más que nada es una muestra de amistad, una amistad que nos une desde poco tiempo que llegué a Costa Rica. Hace poco tiempo se hizo muy largo no solamente en el sentido cronológico, sino también en el sentido del intercambio de ideas, sobre todo el pacto de Víctor, de conversaciones ricas, de las cuales me ha podido hasta. He hecho un pequeño texto al que le he denominado El hombre que no gustaba escribir. Víctor Hurtado es uno de esos personajes que van por la vida haciendo como que no existen, pero que a cada paso dejan una huella indeleble de su real existencia. Dice que no le importa casi nada, pero su obra y sus acciones se desmienten constantemente, pues con ellas se demuestra que le importa todo y de todo tiene una opinión. Lo que no sería nada extraordinario, pues muchos tenemos opiniones, aunque no sepamos ni la otra lo reúne. En cambio, en él, sus palabras suelen estar llenas de sabiduría y de conocimientos, en especial si de libros y literatura se trata, aunque no descarto temas tan diversos como el avance de la ciencia, el bolero y el tango, y por supuesto, el rey de reyes de la música vernácula, el incomparable Javier Solís. En este viaje por la vida, por su vida, Víctor se hace acompañar de una cara de seriedad que lo hace parecer hecho de un bloque de granito o de mármol, como si fuera una estatua griega o romana, o de cualquier procedencia, pero siempre de esos materiales. Cuando uno se acerca por primera vez a él, su timidez hace que uno le hable con cuidado, no sea que se vaya a enojar de repente y nos lance de lleno una sarta de insultos por haberlo interrumpido en sus disquisiciones.
Sin embargo, hace falta muy poco para darse cuenta que la aparente seriedad de Víctor es más bien timidez y que es una persona extremadamente amable, bien dispuesta a ayudar a los demás, al trabajo en conjunto, a la corrección puntual y certera, hasta de libros que ya se publicaron hace años y que salieron con fallas de sintaxis, de redacción, de puntuación y hasta de ortografía. Debo reconocer que Víctor Hurtado tiene algo de contradictorio, pues a esa cara de seriedad con la que deambula por la vida le opone un extraordinario sentido del humor que le hace regalarnos en muchos de sus escritos frases más que felices, que nos provocan sin remedio, desde una sonrisa hasta una franca carcajada, lo que en diversos momentos me ha costado alguna mirada sospechosa, como si hubiera perdido la razón, o por lo menos las preguntas ansiosas de mi esposa e hijos sobre lo que estoy leyendo. También nos dice que nunca ha sentido ganas de escribir, pero semana a semana nos regala una reflexión en suplemento Áncora sobre los más variados temas. Se trata, eso sí, de textos cortos, de escasos renglones, de esos que él quiere, ninguna línea sin figura, ninguna línea sin idea. Por eso, se trata de textos que tienen una profundidad que ya quisieran muchos escritores que nos atosigan con enormes tratados a la manera de los bizantinos, que para desgracia de los lectores dejaron en escuela y cuya consigna es, entre más páginas, más ágil. Así, como sostiene el propio Víctor, el directorio telefónico estaría entre los mejores libros jamás escritos, incluso entre las categorías de los de actualidad. Esta noche, para demostrar, como decía Graciano, que lo bueno, si breve, dos veces bueno, Víctor Hurtado nos ofrece, con la complicidad de Óscar Castillo y Victoria Rurú, una compilación de sus escritos elaborados a lo largo de muchos y pacientes años y que además reflejan con mayor exactitud todo lo que les he dicho hasta aquí. En otras disquisiciones, que como ustedes pueden ver es el título que ha querido darle a su libro, Víctor nos habla de una cantidad de temas imposibles de reseñar en este exiguo comentario. Me digo a mí mismo, ¿qué tal si Víctor tuviera ganas de escribir? Dividido en 6 grandes capítulos, por cada una de sus páginas describen los más interesantes personajes, cada uno con su respectivo tratamiento reflexivo. Lo mismo su modelo ideal en términos de escritura, el catalán Eugenio Roos, que los filósofos alemanes, si a lo que hacían se le puede llamar filosofía, Schopenhauer y Nietzsche. Igual, aunque en diferentes categorías, el Quijote de Cervantes, que la historia universal del infame de Borges. Con similar cuidado pasa revista a Bertrand Russell, que a Winston Churchill, a los dioses, poetas y sábados griegos y romanos, que a su estudioso del siglo XX, el mexicano Alfonso Reyes, de quien, para orgullo de mi exacerbado nacionalismo, dice que leer un libro suyo es un acto de elegancia, por lo que trataré en lo sucesivo de ser más elegante. Debo decir, por otra parte, que dentro de su timidez, o aún a pesar de ella, Víctor no deja de ser audaz ni de hacer aceleraciones que nos descubren parte importante de su forma de pensar, como aquella en la que sostiene que hasta las 8 semanas de gestación todos los hombres éramos mujeres. Pero ahí se descompusieron las cosas y, cito, el elefante de la testosterona entró en la cristalería de las conexiones cerebrales femeninas, destruye muchas, pero crea otras que definirán el carácter masculino, lanzando la competencia, la agresión y el dominio, y a casi el analfabetismo para leer las emociones en los rostros. Dije que era audaz, lo es en esta ocasión, al menos por su forma de subrayar, que es un hombre feminista, condición que salta aquí y allá en las páginas de otras disquisiciones. Ningún poeta que se precie de serlo resulta desconocido para mí. El hit parade de la poesía se encuentra en el capítulo La esquina de la poesía, que lleva el mismo nombre de la sección que por mucho tiempo, de manera casi anónima, solo con las misteriosas iniciales BHO, apareció en el suplemento Áncora. Desde este rincón, Víctor se dedicó a la noble tarea de dar a conocer a los lectores del suplemento lo mejor de la poesía latinoamericana, española, universal y por supuesto costarricense. Cierto, tiene sus preferencias, no a cualquiera se le puede encontrar en esa esquina. Para empezar, la poesía libre, o para Víctor, la prosa poética, no entra. Si los versos no tienen un determinado ritmo o un número específico de sílabas
quedan fuera, a menos que se vean como si fuera música. Ahí sí, nuestro autor desfallece y queda encantado por el sentido armonioso de la música que lleva dentro la poesía, a pesar de no ser rimada. Y es que la música es otra de las pasiones que embriagan. Sí, dije bien, embriagan la existencia de Víctor. No hay bolero, son tango que se le escape, ni compositor o cantante que se le niegue. En su mochila, o bulto, como se le dice en Costa Rica, siempre trae un CD de sus músicos favoritos. No sea que tenga que educar el oído de algunos de sus contertulios, y si es necesario, hasta del mesero o salonero de algún restaurante mexicano, peruano, costarricense, español, o de cualquier lugar en el que se encuentre. Estoy convencido de que esta es una de las tareas que se ha impuesto para pagar su karma de vidas anteriores, igual que enseñar a quien no sabe de poesía. Pero déjenme contarles, por si no lo saben, que la verdadera vocación de Víctor Hurtado, más allá de cualquier otra actividad que hace por gusto o por pecados del pasado, lo que lo motiva realmente, lo que cada día lo hace levantarse con el pie derecho, es la difusión del Evangelio de Javier Solís, el cantante de rancheras mexicanas. Perdón, debe decir, el mejor cantante en toda la historia de rancheras mexicanas, el maestro, el rey. Olvídense de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de Tito Guizar, de los Fernández, de todo aquel que se haya puesto un traje de charro para entonar canciones vernáculas. Pues cantante solo hay uno, y ese no puede ser otro que Javier Solís. Antes que él, solo sus profetas que anunciaban su próxima llegada. Después de él, un abismo oscuro y silencioso. Con seguridad, todas las mañanas en su casa, Víctor pone un disco de Javier y con engolada voz anuncia la concordancia. Señoras y señores, con ustedes el incomparable, el único, Javier Solís. Después, y especulo, pero su familia no me dejará mentir, sale tranquilo a su trabajo, con la satisfacción de haberle dado su lugar al rey y de que como su primer ministro ha cumplido con sus obligaciones musicales. Ya en el trabajo, aparta algunas horas de su diario traquinar para transformarse en su alter ego, es decir, en el profesor Solicismo, sabio igual que Víctor, pero debemos cuidarnos de caer en sus manos, o mejor dicho, de caer en su ironía, en su sarcasmo, en sus burlas crueles y despiadadas por ignorar gramática, etimologías o sintaxis, o de plano las tres cosas. Sus alumnos, siempre humildes, siempre sin temor, por aquello de que el que nada sabe y nada teme, le manifiestan sus preocupaciones, le cuentan sus pesares y le consultan por fin sus dudas, para recibir en respuesta una andanada de frases lapidarias, de burlas sangrientas, siempre con el bondadoso y desinteresado afán del que no sabe, aprenda. Claro que con los alumnos que tiene el profesor Solicismo, hasta la más sólida vocación docente se derrite. El más conspicuo de ellos es el nunca bien ponderado Warmix Méndez Gómez, a quien en ocasiones veo como otro yo, pero esta vez mío. En fin, Warmix se pinta solo para sus consultas. Dice Víctor que si el magisterio es un apostolado, Warmix debió ser alumno de Judas. Y es el complemento ideal para que el profesor Solicismo, sea Víctor, nos dé cátedra de idioma español. Para que vean el tamaño de las tareas que se ha impuesto Solicismo, permítanme leerles una inquietud de Warmix que por supuesto atiende con seguridad su directo profesor. Profe, el otro día yo me intercambiaba o cruzaba agudamente ideas con un amigo del kinder. Aún que usted no crea, yo estudié una vez, bueno, media vez. Viera qué raro o extraño es mi amigo. Es esos inútiles que si no estudian, no triunfan en la vida. Así hasta yo, profe. Yo le dije que yo no necesito estudiar, que yo fracaso por mi cuenta. Entonces mi amigo me dijo que mejor termine mis estudios. Me convenció, profe. Qué vergüenza o color, valga la redundancia. Y ahora quiero terminar mi kinder por madurez. Yo que fui su mejor alumno, quiero que me dé un certificado de estudios. No se ría, profe. Bueno, no hay peor digestión que la que no se hace. La cultura nacional lo está observando. Siempre susodicho de usted, Warmix Méndez Gómez. Dicho todo esto, me parece que Víctor tiene algunas debilidades.
A veces no deja expresar abiertamente algunas de ellas. Yo también me he aburguesado, reconoce, pero aclara de inmediato. Como soy pobre, no se me nota. No abuso más de su paciencia y menos de la de Víctor. Finalizo con una felicitación para él por estos textos llenos de placer por la escritura y de gusto por la enseñanza. Felicito también a Oscar Castillo por la iniciativa de publicar el libro que hoy comentamos y que recomiendo como una verdadera enciclopedia de bolsillo, en la que seguro encontrarán respuesta a muchas de sus inquietudes culturales, con la ventaja, a diferencia de Warner, de que no tendrán que sufrir los regaños del profesor Francisco. Muchas gracias por su tiempo. Dice el sabio Gabriel Lumeo que los prólogos tienen algo de manual de instrucciones, y cito, y esa es literatura que casa bien con los electrodomésticos, pues nunca sabemos cómo funcionan, pero no con la propia literatura, dado que a priori esta no debería requerir explicación alguna y sí bastarse a sí misma sin mayor comentario. Lo mismo sucede con las presentaciones, que vendrían a ser el prólogo del prólogo, la presentación de la presentación. De hecho, la idea que teníamos era que esta presentación fuera simplemente que ustedes escucharan el disco de Javier Solís mientras nosotros nos quedábamos aquí y guardábamos un respetuoso silencio, pero como hemos empezado tarde, como ha dicho Víctor, se terminó el disco de Javier Solís, así que tienen ustedes que escucharlos. Así que más que glosar o diseccionar este libro que Víctor nos propone, yo voy a proceder a invitarlos a su inmediata y obligada adquisición y lectura, pues otras disquisiciones es, digámoslo pronto, una fiesta todo él, empezando por el prólogo, que esta vez no son unas instrucciones de uso, sino una joya más, tal vez porque Víctor se ha inspirado en su maestro Borges, que elevó el prólogo a la categoría de género literario. En fin, aquí no hay puntada sin hilo, como diría Víctor, sin filo, hasta la portada es ya en sí misma toda una declaración de principios, porque si ustedes se fijan, la portada lo que tiene es un disco de Javier Solís, que ha colocado un acto claramente de sacrilegio encima, una serie de cosas, pero esas cosas son un libro de Borges, un libro de Eugenio Dors, un libro de Francisco Umbral, un libro de José María Arguedas y un libro de Fabián Morillo. El prólogo también es una declaración de principios y permítanme que les lea solo palabras. ¿Cómo será creerse escritor? Este es un misterio sin resolver, curiosamente como todos los misterios. Tal vez con un poco de esfuerzo yo escribiría más, pero no lo hago porque no tengo tiempo, porque no sé qué decir o porque me gusta más hacer otras cosas. Generalmente se juntan estas tres circunstancias, pero siempre me conformo con una. Tampoco hay que ser exigente. Y tres son tres las razones, como tres son tres las que Víctor da en el prólogo para no escribir más, las que se me ocurren para que acudan a esta fiesta a la que Víctor nos invita. Analicémoslas una a una para no incurrir en desorden, o dicho de otro modo, siguiendo el consejo de Jack el Destripador, vayamos por partes. La primera razón para presentarnos con nuestra mejor sonrisa a la fiesta es la prosa, o si prefieren, y por seguir con la metáfora festiva, el vino que aquí sirven es de una calidad a la que no estamos acostumbrados. Tal vez convenga empezar por decir, y ya mismo, que la prosa de Víctor es conceptista, clásica, pues así los naturales de Bilbao, se dice en España, son tan chulos que nacen donde les da la gana. Los conceptistas igual nacen en el siglo de oro que en el Perú de la segunda mitad del siglo pasado. Y como buen conceptista, este es un vino con cuerpo, vaya si lo tiene, de esos que no acompañan una comida, sino que son la comida. Una prosa con una inusual densidad por sílaba cuadrada, aunque ello no quiere decir que resulte difícil o pesada, sino todo lo contrario, pues está fabricada con ironía, con cuádruples sentidos, hay incluso juegos de palabra que constan de una sola. Así que mi consejo es que lean este libro de forma alterna y espaciada, que no se beban el vino de una vez, y no porque vayan a emborracharse, sino porque se perderán muchos matices, aunque si quieren pueden darse el atracón ahí, barra libre. Eso sí, en ese caso no se olviden del chofer designado, porque como diría Víctor, más vale prevenir que educar. Y la densidad es tal que este libro es un libro de ensayos, pero podría serlo de sentencias. Las hay de toda suerte y de toda condición. Algunas son, por ejemplo, aforismos literarios. Y cito: literatura es el lenguaje que llama la atención sobre sí mismo. Otro: el haiku es una gota de poesía que no cae, redonda y leve. El lirismo es hablar del mundo mientras se habla de uno mismo. Otros son filosóficos. Aquí van dos. Los filósofos proclaman que cualquier día es bueno para morir, mas las otras personas saben que el mejor día es el siguiente. Los antiguos eran dados a moralizar por escrito las costumbres del futuro,
pues parece que la falta de perspectiva histórica les impedía moralizar las suyas. También podríamos, sin mucho esfuerzo, elaborar con este libro un diccionario, el particular diccionario de Víctor Hurtado, que tendría entradas como estas. La gula es al apetito lo que el lujo es a la propiedad, la vulgaridad ruidosa. El lujo es el altar donde se casa la vulgaridad con el dinero. Otras políticas, por ejemplo. Siguiente definición. Urna. Alcancía de ilusiones. Palomar de pajaritas lanzadas al viento que siembra votos y cosecha diputados. O esta otra. La poesía y los políticos se parecen en que son simbólicos. Siempre quieren decir otra cosa. Otras son directamente greguerías. No olvidemos que Ramón Gómez de la Serna es otro de los maestros de Víctor. Como esta que dice, el río fallece de muerte natural. O esta otra que dice, los corales se aburren como ostras. En fin, hay de todo, perlas y más perlas. Y no solo las ostras, aquí pueden encontrar incluso hasta la crítica literaria más breve del mundo, emulando al cuento más breve de Monterroso, que también se cita en este libro. Y es la siguiente. Cierto día, Laura Esquivel dejó volar su imaginación. Nunca volvió. Hay otra que es musical y dice así. Antes de oír a Julio Iglesias, yo creía que la sordera era una desgracia. Y por si la primera razón no ha hecho mella en su semblante esquivo, les daré una segunda para acudir a esta fiesta. Y es que conoces gente interesante. Ese es otro de los motivos por los que uno acepta esta suerte de invitaciones. Porque Víctor ha seguido aquí otra vez a Borges, haciendo literatura como quien no quiere la cosa, al hablar de la literatura que le gusta. Tal vez porque ha querido seguir el consejo de otro de sus maestros, Eugenio Dors, cuando nos informa lapidario que todo lo que no es tradición es plagio. La lista de invitados al ágape es impresionante y variada, vivos y muertos, poetas y cantantes de boleros, narradores y filósofos, una infinidad de gente por conocer. Yo incluso me he encontrado con la sorpresa de que aparezco yo mismo con mi misma mismidad en el libro, por mor de una generosidad exagerada sin duda del autor, porque este es un conocimiento que no debe frecuentarse, pues como nos lo aconsejaba el citado Ramón Gómez de la Serna, que es una frase que yo repito mucho, quien se conoce demasiado a sí mismo termina por retirarse el salto. Y como no hay dos sin tres ni quinto malo, existe una tercera razón para sumarte a esa fiesta. Y es que vuelves, el libro te incita a regresar aún sin invitación, a degustar otra vez este vino tan rico, a frecuentar a los amigos recién adquiridos, a volver a ver a los que ya lo eran de toda la vida. Pero no debemos confundirnos, la fiesta y sus euforizantes ingredientes a veces consiguen nublarlos el juicio, porque en medio de muchas risas y deleites, lo que aquí nos está ofreciendo Víctor es literatura, literatura con mayúscula. Y es que no debemos olvidar que aquel que organiza una fiesta no lo hace para que nos divirtamos, esa es la excusa, pero siempre hay otro interés. Aquí, así nos lo recordaba Richard Conniff, en un libro cuya lectura les recomiendo, que se llama Historia natural de los ricos, donde estudia el comportamiento de esta clase social como si fueran gorilas, algunos de hecho se parecen sobremanera, y donde incluye una cita genial que reza así. Quien te invita a una fiesta no lo hace para que te diviertas, porque de ser ese el objetivo principal, te mandaría champán y mujeres a tu casa. Aquí, para no incurrir en la corrección política, en la incorrección política, pues sustituirlo por champán y balones o champán y champán, esto como quieran. En el caso de Víctor, la fiesta es la coraza detrás de la que el gran tímido que es se afirma como el gran escritor que también es. Tengo para mí que la literatura, tras perder la palabra a costa de la imagen y el monopolio de la ficción, tiene su nicho ecológico, ya que de naturaleza hablamos, en lo breve, en lo condensado, pese a que los editores se empeñan en publicar largas novelas. No por nada el escritor en español del siglo XX, al que el gordo Harold Bloom incluye en su canon occidental, es Borges, que como ustedes saben no escribió una sola novela. Y como el mismo Borges decía, uno se crea su propia tradición literaria, su propio canon, y el de Víctor está hecho de grandes autores de lo breve: Quevedo, Dors, Umbral, una vez más Borges. Y no importa que él se esconda detrás de ellos, o del mismísimo Javier Solís, o incluso del profesor Solecismo, porque ahí, agazapado en su sombra o escondido en un juego de palabras, Víctor está haciendo literatura, no aforismos, greguerías, ensayos o cuentos, literatura a secas. Gracias, Víctor, por invitarnos a tu fiesta. Sin duda has conseguido el objetivo. Y ese no era en efecto el que nos divirtiéramos, sino el de abrumarnos. Para eso la gente hace fiestas, para mostrarnos lo que tiene. Porque al día siguiente nos levantamos con resaca, pues ¿qué le vamos a hacer? Al final hemos incumplido nuestro propio consejo, la carne es débil, el vino estaba demasiado rico, los camareros no paraban de rellenarnos la copa, y nos hemos terminado el libro de una tacada. Y entonces, con ese golpe de terca realidad que la resaca procura, nos damos cuenta de la opulencia de tu casa, es decir, de tu literatura, de la excelencia del vino, esto es, de tu prosa, de lo muy selecto de la concurrencia, que es como llamamos a tu cultura sin fondo. Y además nos percatamos sagaces de que todo eso no nos pertenece a nosotros sino a ti.
En efecto, lo has conseguido que cuando nos pongamos a escribir nosotros, el resultado nos parezca irremediablemente torpe, pobre, desnutrido. Aún así, Víctor, a pesar de todo, muchas gracias. Buenas noches. Como muchos de ustedes saben, yo soy periodista del suplemento Áncora, trabajo con Víctor Hurtado y, bueno, para Víctor Hurtado, Víctor es mi jefe. Y yo quería hablar un poquito sobre un poco la cocina de todos estos textos que, sea como sea, se hacen dentro de un marco muy particular que es la redacción de un periódico. Para eso escribí unas pequeñas líneas que procedo a leer. Fuera de algunas excepciones espectaculares, los redactores de diarios solemos ser cronistas de lo pequeño. Partimos de la premisa, tal vez un poco ingenua, de que vale la pena hacer una biografía de cada jornada. Lo inmediato es nuestro oficio, y esta inmediatez hace nuestros textos efímeros por naturaleza. El destino de la noticia de ayer es morir con el nacimiento del diario de hoy. Nuestro oficio es la redacción de notas y, como las olas del mar, estas notas nunca dejan de venir. Se sustituyen la una a la otra y ninguna pretende ser recordada. Los periodistas de los diarios somos escribientes compulsivos para un público ancho y de memoria estrecha. Sin embargo, ¿es cierto que en el diario solo caben las declaraciones del ministro de turno, del futbolista de turno o del turno de turno? ¿Acaso las únicas fórmulas que caben en las páginas de un periódico son las manidas formas de la pirámide invertida? Los escritos de Víctor Hurtado Oviedo nos muestran otro camino. Sin reconocerse escritor, él sabe cómo elevar la dignidad de la palabra que se escribe durante la rutina que imponen los diarios, y tal vez a pesar de ella. Así lo demuestra esta colección de escritos que agrupa en otras disquisiciones. En los años 60, los periodistas estadounidenses acuñaron el concepto de nuevo periodismo para darse permiso de meter la literatura como contrabando dentro de los rígidos diarios norteamericanos. Sin embargo, debemos recordar que los escritores hispanoamericanos ya habían hecho literatura en los periódicos muchos decenios antes y sin pedir ninguna aprobación, más que la que les otorgaba la gracia y el talento de decir palabras. Mucho antes que Tom Wood o Truman Capote, el cubano José Martí ya nos contaba buenamente sus crónicas de Nueva York, y el peruano César Vallejo nos pintaba Parises que hablaban en castellano. Estos maestros nos asombraban contándonos una historia real, usando los mismos artificios de una historia de ficción. Ellos nos llevaban a París y a Nueva York bajo la premisa de yo estuve allí y esto fue lo que ocurrió, fórmula que ha servido para sustentar la actual tradición de la crónica hispanoamericana. Al igual que Martí o Vallejo, Víctor Hurtado también hace literatura desde el periódico, pero sus trabajos viven en otra vecindad. Aunque él ha hecho crónica, la crónica no es lo suyo. Él reconoce que este género pertenece a lo que llama el barrio de Cervantes, que es el imperio de los narradores. Por el contrario, él hizo casa en un lugar mucho menos poblado, el condominio de Francisco de Quevedo, es decir, el de los concertistas. Una posible poética que Víctor Hurtado bosqueja sobre su escritura es evitar escribir, y cito, ninguna línea sin figura, ninguna línea sin idea. Esta máxima ya nos revela el acento que el autor le da al contenido y sobre todo a la forma. En sus escritos, este periodista no trata de contar ninguna historia, por lo menos ese no es su objetivo principal. Él, como ellos, se esmera en el oficio de exponer ideas bellamente. Ninguna línea sin idea, ninguna línea sin figura. La concisión es la firma de los concertistas y Víctor Hurtado no hace la excepción. Él sabe decir ideas con una economía de palabras irreductible. Más letras sería un exceso, menos un imposible. Pongamos mucha atención, pues es poco lo que cuenta este autor, pero es mucho lo que dice. Asimismo, Víctor Hurtado mezcla la claridad propia que debe tener todo escrito periodístico con el artificio del lenguaje, el cual toma forma en las figuras retóricas que ha sabido domar también. Cuando pensemos en la tradición del periodismo literario, pensemos en los maestros de los bellos relatos, pero también recordemos
a los de las bellas ideas. Leer el libro de Víctor Hurtado es un buen inicio para rendirle homenaje a esta tradición de buenos literatos que saben escribir esa palabra justa mientras son perseguidos por la hora de cierre. Decía anteriormente que el oficio del periodista es constante y efímero, como el de las olas del mar. Agrupar en un libro estos ensayos y artículos de Víctor Hurtado permitirá conservarlos merecidamente para que no se disipen como la espuma. Muchas gracias. Buenas noches. Ante todo, agradezco la presencia de ustedes por su generosa concurrencia. Asimismo, expreso mi gratitud a la embajadora de México, María Carmen Oñate Muñoz, y al director del Instituto de México, Pedro González Olvera, por habernos acogido en esta Casa de las Culturas mexicana y costarricense. Gracias doy también a Miguel Albero Suárez, consejero cultural de España, y a mi compañero de trabajo, José Chinchilla Ugalde, por haber aceptado disertar en esta presentación de otras disquisiciones. Asimismo, agradezco al editor Óscar Castillo Rojas por haber creído en la aventura de este libro. No estoy nervioso por hablar entre amigos, mas debo confesar que sí lo estoy, pero solo de un solo nervio, el ciático. Por esto pido que me perdonen si hoy no me desplazo física ni mentalmente como deseo. Aunque no sea más, y parece que no es más, otras disquisiciones será el recuerdo agradecido de un peruano tico que vivió contento en esta tierra hospitalaria. Las presentaciones de los libros son antiguas y en Roma se llamaban recitaciones. Ante amigos, los autores leían sus obras durante varias horas o varios días. Y de las recitaciones no se salvaron Virgilio, Horacio y Plinio el joven, pero sobre todo no se salvaron los amigos de Virgilio, Horacio y Plinio el joven. Suetonio afirma que durante 4 días Virgilio leyó sus Geórgicas ante Augusto para entretener al emperador, quien se sentía enfermo. Suetonio no lo añade, pero es seguro que Augusto se sintió mucho mejor cuando Virgilio dejó de recitar. Con el tiempo cambia el tiempo y ya no se estila que los propios autores lean sus obras, sino que amigos las comenten ante otros amigos. Este es nuestro caso. Entonces, ¿qué queda decir a un autor en tales circunstancias? No mucho. Algo le está vedado en particular: explicar o defender su libro, su pintura o su película, pues defenderse es alabarse. Octavio Paz afirmó que explicar un poema es un pecado, y dijo bien, pero recordemos que San Juan de la Cruz escribió explicaciones de su maravillosa poesía que son 100 veces más extensas que su poesía. Así pues, si explicar un poema es un pecado, San Juan de la Cruz es el único santo que se ha ido al infierno. En una presentación, el autor tal vez pueda contar algo de las circunstancias en las que elaboró su obra, pero él mismo es la única persona en el mundo a quien la sensatez niega salir en amparo de su obra. Permítaseme, pues, no referirme a mi libro. Un libro debe defenderse solo. Si no lo hace, todo es inútil en pro de él. Además, yo no soy escritor y no procuro serlo, de tal modo que me sentiría más cómodo si mi libro no me pidiese ayuda. Ahora ya publicados, únicamente soy su lector. No obstante, me gustaría referirme brevemente a cierta condición externa de los artículos contenidos en otras disquisiciones. Aludo al género del ensayo. El ensayo nunca ha sido un género de lectura mayoritaria, pero algunas circunstancias lo favorecen.
Por ejemplo, en la España del siglo XVIII, la narración, el teatro y la poesía no ofrecieron creaciones admirables. Pero el ensayo floreció entonces bajo las formas de libros de ciencia, de divulgación filosófica, de debates teológicos y de alegatos políticos. En el mundo, en el siglo XX también ha sido una buena época para el ensayo. Entonces ocupó una butaca bien situada, aunque siempre detrás de las novelas. ¿Qué escribes ahora, hijo? Un ensayo, papá. Menos mal, hijo, yo pensaba que quería ser escritor. Tratemos de que esta conversación tan deplorable nunca sea real. Ignoro si cambia alguna vez aquella condición del ensayo, ser hidalgo segundón superado por las narraciones en cuanto al número de los títulos y de los lectores, pero no siempre superado en cuanto a la calidad expresiva. En todo caso, importa que se recupere el sentido literario del ensayo. Aclaremos, el ensayo literario no es el que trata de la literatura, un libro o un autor. El ensayo literario es el que se escribe literariamente, es decir, con un lenguaje artificial que procura alcanzar la belleza. Si el ensayo accede al arte, merecerá las mismas coronas que las mejores novelas y que las mejores poesías. ¿Por qué no? ¿Cuál es el privilegio de unos géneros sobre otros? No lo hay. Si todos comparten un lenguaje retórico, todos los géneros serán igualmente literatura. Esperemos que otras personas, no yo obviamente, confirmen aquellos acertos. Deseemos que salgan a romper lanzas y plumas en pro del ensayo, el único género de la literatura que se empeña en exponer ideas con ingenio y con belleza. Ideas bien expresadas son ideas mejor comprendidas. José Martí, Eugenio Dors, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, León Pacheco, Francisco Umbral y muchos otros escritores fueron cisnes del ensayo. Tornemos a sus páginas para volar con ellos. Muchas gracias. A partir de este momento, si ustedes desean conversar con Víctor o alguno de los presentadores, abrimos un periodo para preguntas o comentarios. Tienen la palabra, pero uno a la vez. Bueno, si todos... perdón, creí que nos íbamos a comportar en la misma timidez de Víctor. Se lo pregunté ayer cuando lo entrevisté también por email para que de libros, pero también en la mesa principal me lo hace recordar esta pregunta. ¿Por qué a usted no le gusta decir que es escritor? Si yo siento, como muchos de la mesa principal lo dijeron, que usted hace literatura en sus ensayos. Gracias. Efectivamente, yo siempre digo eso, para que me vean contar. No, en realidad yo tengo una respuesta idealista, porque si lo que yo dije fuese cierto, dijera, el que se cree astronauta es astronauta, aunque no haya viajado a la luna, es absurdo. Es decir, el hecho de la autoconciencia no define necesariamente la condición real o social de una persona. O sea, sabe que uno esté loco, lo cual ayuda mucho. Pero, digamos, si yo digo que soy Napoleón, no soy, pues entonces hay un conflicto de intereses históricos, ¿no? Y yo no me considero escritor realmente porque no escribo, no me interesa escribir y entiendo el interés por la escritura como esa, digamos, deseo de dejar hacer, dejar ir al cine, dejar de comer, dejar incluso ir a Javier Solís para poderse escribir, cosa que yo nunca he sentido y nunca haré. Tanto es así que a la inversa, hice durante unos años, tiempo, cuando llegué aquí a Costa Rica con mi familia hace poco más de 20 años, se me ocurrió escribir una novela como todo el mundo, porque yo a veces soy muy normal. Entonces dije, bueno, voy a escribir una novela. Pero eso estaba, creo que en la cédula. Entonces, intenté hacerlo y en esa época pues era
todavía con una máquina de escribir, las computadoras, los ordenadores no estaban muy difundidos. Me aburría de escribir en la máquina y luego vino una computadora para ese entonces moderna, y pues la máquina sabía más de literatura que yo porque se me borró 3 veces lo que había escrito. Y ese no identificaba el programa, pero sería útil saber cuál es para recomendarlo a algunas personas. Yo creo que eso fue una señal del cielo, de las nubes, y lo dejé. El día del esfuerzo que me exigía era tan alto que era muy desagradable. Entonces me supuse que no desea escribir, quizás mi género no era la novela, lo cual es cierto. Yo sí he escrito mucho, paradójicamente toneladas de papel, porque mi trabajo de periodismo es antiguo, por lo menos los años 75, de Perú, de donde yo soy. He escrito demasiado, de papeles amarillos tengo como si fueran las cartas que cantaba Nino Bravo, montones. Entonces he escrito porque me obligan, porque es mi trabajo, porque me pagan a veces. Cuando ya trabajé en otro lado donde no cobraba, pero bueno, no tengo ningún interés. El pasado, cuando vine a Costa Rica, trabajaba yo primero en una agencia de noticias corrigiendo artículos ajenos. Me pasé que yo recuerdo que 5 años sin escribir nada, y yo tranquilo, feliz sin escribir, y puedo volver a hacerlo. O sea, si yo no tuviera la obligación de escribir para un periódico, en realidad la obligación me la impusieron, fue obligación, porque cuando yo acepté, asumí la edición de Áncora, pues yo dije feliz, acá no escribo nada, voy a escribir a los demás, lo cual es mi especialidad. Y me dijeron, no, escribe usted, no, si no me hubieran dicho que escriba, yo no hubiera hecho, y nunca habría escrito nada en Áncora, porque simplemente no se me ocurre. Entonces yo quisiera ser sincero, por lo menos en esto, y decirles que en efecto no me considero escritor. Sí me interesa hacer las cosas bien, por otro lado. O sea, si me pongo a escribir, por supuesto, el esfuerzo debe ser el máximo que uno debe hacer decentemente, y pues a veces uno se excede y las cosas salen bien. Pero por lo general trata de hacerlo bien, bueno, dicen mis amigos aquí presentes. Y eso es, o sea, como yo no me considero astronauta, pues no soy astronauta, pues no me considero escritor. Y además así tengo la tranquilidad de que nadie me pide que escriba más, porque cuando me piden que escriba, yo soy no soy escritor. Entonces, yo estoy tranquilo leyendo libros, leyendo a Javier Solís, de música de fondo. Entonces esa es más o menos la respuesta. No puedo generar una vocación que no tengo. Lo he intentado, he fracasado y ya no lo intento más. Si no necesito escribir, pues no lo hago. Y creo que ya con lo que he hecho, el daño está hecho, el libro también, y pues ahí lo dejaría. Gracias. Víctor, entonces, Áncora para usted, ¿es una realización o es una frustración? Es un trabajo que me gusta hacer, no es una frustración para nada, es una aceleración y una preocupación. El día lo cierre, pero acá está Darío, no es que no me deje mentir porque soy un periodista, pero amigos que han hecho de Áncora, y bueno, no vengo a hablar de esta revista, pero me pregunta con el contexto. Una revista me parece bien hecha por la gente que escribe de primer nivel, intelectuales, académicos, científicos, escritores, etc. Y entonces mi trabajo mayormente es de coordinarlos, de ver las fechas para que no escriban, no vaya a quedar una página vacía porque no tendría que escribirlo. Y entonces eso es lo que me más me anima, que no haya página vacía para escribirlo, ¿no? Entonces, no es una preocupación como cualquier trabajo, tratar de hacerlo bien. Eso es. Más tímido que yo. Lo mío es, más que una pregunta, la curiosidad que sentía Leonardo da Vinci, que como dice es el motorcito que nos lleva al aprendizaje. Yo sé que usted en un momento estuvo frente a la tumba de Javier Solís, un homenaje que yo también lo haría.
Y recuerdo que en un momento también Jorge Luis Borges dijo que otros se jacten de lo que han escrito, yo me enorgullezco de lo que he leído. Ahí puedo encontrar realmente el espíritu de don Víctor. Mi pregunta es muy simple. Así como usted le rindió homenaje de visitar a Javier Solís, visitar su tumba, ¿ya lo hizo o piensa ir a Ginebra, Suiza, a visitar la segunda patria donde está enterrado Jorge Luis Borges? Bueno, gracias. Realmente no he pensado en un viaje tan largo, pero por supuesto me gustaría ir a este lugar, a la tumba de Ginebra, donde está Borges, pero realmente son símbolos más bien espirituales, ¿no? Las identidades que uno de joven va formando por artistas que sean músicos o escritores, pues se derivan en un agradecimiento, diría yo, como espiritual, ¿no? Como cosa de hecho. Pero si esta vida no me alcanza, la otra, espero que sí. Yo no creo en la reencarnación, pero a veces conviene hacerlo. Y pues esas son oportunidades que nos da la otra vida mejor que esta. En caso de Javier Solís, efectivamente, en septiembre del año 2006 fui a México, a la capital por primera vez con mi esposa, y digamos, para hacer la cosa corta, a las 2 horas de haber llegado al hotel ya estaba en el cementerio, ¿no? Ahí está mi esposa, que tampoco me dejaba mentir, nunca lo ha hecho tampoco, pero esta era la primera vez. Fuimos al Panteón Jardín, que es una colina muy grande. Incluso también al llegar al hotel llamé a un compañero colega periodista mexicano simpático, y como casi todos los mexicanos, le pregunto yo a él, yo estoy en el hotel de la avenida Álvaro Obregón, y está lejos del Panteón Jardín, y dice, no, está ahí cerquita. Ah, bueno, le digo, qué suerte, entonces tómate tal camión, y no otro camión, etcétera, y por supuesto demoramos como 45 minutos, una hora en llegar, pero estaba cerca. Y luego fuimos ahí, subimos a la tumba, y era un domingo, nos abrieron por milagro, porque era domingo, entonces era un milagro, y entramos, ahí estaba la tumba de Javier Solís en el centro, y es un lugar que es como una hectárea cuadrada, donde están muchos enterrados, muchos artistas de la Asociación Nacional de Artistas de México, ¿no? Entonces, bueno, hay una crónica de las pocas, ahí ellos quizás no cuentan, y entonces fui a hacer el homenaje, me llevando flores, me tomé una foto, todo contento, Javier Solís feliz, entonces vine más inspirado, ¿no? Entonces, bueno, si me ofrece la vida, pues iría con gusto a Ginebra, o si no se me llevan a Borges de Buenos Aires, que también está más cerca. Y por ser, ¿no? Muchas gracias. Víctor, ¿cuál es su vocación? Su vocación, su verdadera vocación. Mi vocación es, bueno, pero le hubiera hecho esa pregunta hace 10 años. Bueno, yo sí tengo una respuesta que no es cómoda, porque en realidad mi vocación es una profesión que no existe. Y por eso no me considero un fracasado, ¿no? Ha sido peor. Yo soy hombre de letras. Empecé siendo hombre de letras de la forma más clara, que era fracasar con los números. Entonces yo era soy tan torpe con los números que yo decía que luego del Ministerio de Educación iban a verme porque no querían que yo existiese. Entonces era horrible. Yo no sé cómo terminé la secundaria, no sé si la he terminado incluso. Entonces me interesan las letras, tengo esa dispersión. Yo estudié historia en Perú, terminé. Pero bueno, empecé a hacer periodismo inmediato y ¿sabes? Porque cuando uno es joven, entonces hace cosas, como digo, de Mil Santos, esos errores de juventud, o sea, cometidos a tiempo, ¿no? Entonces empecé a hacer periodismo, ahí me quedé. Y porque tengo que crear una mente dispersa, ¿sí? No sería muy capaz de ponerme a estudiar 4 o 5 años o lo que sea, una tesis magistral o esas cosas así como una novela de Pérez Reverte, pero en sociología, ¿no? Entonces me interesan muchas cosas, me interesa la literatura, el cine, la música popular. Ahora me interesan las ciencias neurológicas por ver el origen biológico de la conducta de las personas.
etcétera. Entonces, una mente dispersa es difícil concentrarse en una profesión y entonces hay dos profesiones muy cómodas. Una es el periodismo, donde a uno le pagan para tener la mente dispersa, y la otra es la de hombre de letras, que como no sabe qué es, uno puede serlo y con toda tranquilidad. Pues no tengo ningún remordimiento de ser hombre de letras, porque en realidad es como no ser nada, ¿no? Entonces, eso soy yo. En una ocasión no tendría ganas de hacer algo diferente. Es tan bonito tener una profesión tan vaga que yo la recomendaría incluso, ¿no? Gracias. Bueno, si no hay más intervenciones, vamos a proceder con lo siguiente. Leerles esta página. En Cachí, distrito de Paraíso, provincia de Cartago, hace muchos años se dio a conocer un artesano primitivista que hizo escuela entre sus hijos y en el país. Se trata de don Macedonio Quesada. Allá creó la Casa del Soñador, donde hoy podemos continuar viendo las obras artesanales rústicas de los hijos de don Macedonio. Miguel Quesada, uno de ellos, aceptó nuestro encargo de diseñar un búho que represente la capacidad de observación, sabiduría, misterio y belleza que tienen en común con la literatura. Las leyendas relativas al búho en distintas culturas y tradiciones son contradictorias. Mientras unas le asignan cualidades mágicas positivas, algunas otras lo consideran preludio de infortunios. Nos parece por eso también simbólico de debate y polémica, una de las razones de ser fundamentales de nuestra editorial. El artesano hizo una hermosa figura rústica en cedro, uruk en bribri, para rendir homenaje a nuestros autores y autoras, entregándoles esta figurilla en calidad de nuestro reconocimiento y admiración. Y procedemos por ello a entregar a Víctor la que hoy le corresponde por su libro Otras Disquisiciones. Mejor así. Gracias por esta sorpresa. Es una sorpresa porque no sé cómo es. Ahora vendremos una doble sorpresa. Muchas gracias. Yo no tengo otro discurso, no tengo, pero me dije agradecer a mi familia y todo eso. Ya lo he visto en televisión muchas veces. Muchas gracias a Oscar, un viejo amigo de Oscar. Nos conocemos hace como 20 años. Llegué a Costa Rica, él era, como es ahora, especialista en edición, en diseño de revistas, y trabajamos para unas revistas, en este caso eran de las Naciones Unidas, del programa de desarrollo, etc. Y pues me une con él una amistad antigua, un poco intermitente, porque a veces no nos vemos. Queremos vernos, pero no nos vemos. Y cuando se me ocurrió, porque me lo dijeron, a mí se me ocurren las cosas que me dicen, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió que debía publicar un libro donde me había escrito, y bueno, ya que se le ocurre a alguien, pues digo mal si no lo hago. Entonces busqué a Oscar, tomamos un almuerzo en el Teatro Nacional y le sugerí publicar el libro, y él aceptó con gran entusiasmo y responsabilidad. Y dijo que sí. Entonces yo le quiero agradecerle públicamente ahora por él, por su buena fe, y quizás algún día firmemos el contrato de este libro de Oscar. Todo ha sido pues sobre la base de la amistad. Muchas gracias. Ha sido tan sobre la base de la amistad que efectivamente ayer me di cuenta que no habíamos firmado contrato, lo cual en nuestro país es ilegal,
ley obliga a que la edición no se puede hacer por contrato verbal, sino por contrato escrito. Pero no es que esta edición es ilegal. Amistosa, pero ilegal. Y finalmente agradecemos a los presentadores, a Pedro, a Miguel, a Darío, y particularmente al Instituto Cultural de México y a don Pedro como su director por acogernos nuevamente acá, donde ya el grupo de editores prácticamente ha estado en los últimos meses y todavía un par de meses más, casi que con una actividad mensual. Ojalá podamos seguir siendo usuarios consuetudinarios de esta hermosa casa. Y en agradecimiento a ustedes, los invitamos entonces a un refrigerio que espero aprovechemos para que además quienes han adquirido el libro atosiguemos a Víctor solicitándole su firma, y quienes no lo hayan adquirido todavía lo puedan hacer aquí al fondo para que le impidamos a Víctor tomarse el vino y nos brinda más a nosotros. Muchas